gracias. Amén y amén. Bien, mi amado, hoy predicaremos, por el tema un Dios indignado. Hoy predicaremos por el tema un Dios indignado. ¿De quién vamos a concentrarnos, a hablar en esta preciosa noche? De un hombre llamado Joacás. Ahora, es importantísimo poderse ubicar. Siempre hago muchas aclaraciones respecto de los tiempos en lo que diríamos, se desarrolla los eventos de la Escritura. Para los que hemos venido estudiando la Biblia, así como lo hacemos miércoles a miércoles con cada enseñanza en particular, así como hoy viernes a viernes, mi amado, con las historias de reyes, mi amado, se ha estado analizando la procedencia, o diríamos así, las circunstancias de los eventos o de los hechos en el reino del sur, es decir, en Judá. Allí, mi amado, acabábamos de estudiar hasta el viernes anterior la vida de Joás, la vida también de Joacás, mi amado, entre muchos otros del reinado del sur. Sin embargo, de una manera así sorpresiva, la Biblia ahora retoma en el capítulo 13, desde el capítulo 10, mi amado. Antes del capítulo 10 estábamos analizando los reyes del norte, pero del capítulo 10 al capítulo 12 se concentró la Biblia solamente en el reinado del sur. En el capítulo 13, que es el texto que estamos leyendo en estos 3 primeros versículos, la Biblia nuevamente nos empuja al reinado del norte, recordando que el reino de Israel estaba dividido en dos, por decirlo así, en dos reinados, en dos sectores. El reino del norte, recuerde, mi amado, con capital en Samaria, y el reino del sur con capital en Judá. Estas dos, mi amado, podríamos decirlo, eran los centros de atención de toda la nación, ya que en ellos los reyes jugarían un rol preponderante en los eventos propiamente, de toda una nación que estaba dividida en dos partes. Ya usted reconocerá por qué causa se dividió el imperio. Ahora bien, cuando el capítulo 13 nos hace mención de Joacás, mi amado, pone su mirada nuevamente, como le mencioné, en el reino del norte. ¿Quién era hasta ese entonces, mi amado, el rey en el reino del norte? Un hombre tal cual como lo dice la Biblia, llamado Joás. Usted creo que recordará que Joás no pertenecía a linaje real alguno. Él era un general en este caso de Ocosías, el cual era descendiente de un rey muy perverso llamado Acab. De hecho Acab, mi amado, juntamente unida con Jezabel, ya usted recordará también a Atalía, pero en el sur, que era hermana o hija, perdón, en ese sentido, pues de Acab, juntamente con Jezabel. Mi amado, todo esto, toda esta trama de perversidad que se estaba llevando en el norte, no desapareció, mi amado, por más que Dios envió palabra, envió profetas para que se vuelvan a Dios y abandonen la idolatría. Fue allí donde Dios mismo permitiría que uno de los generales se levantara en contra de Ocosías, mi amado, y usurpara el trono a la fuerza, pero con la venia de Dios. Y allí, mi amado, este hombre llamado Joás hizo lo recto delante de Dios, pero no hizo perfectamente como Dios quería que haga sus cosas. Sin embargo, Joás erradicó, creo yo, en un más de 90%, la idolatría de la nación en el norte. Mira, es bastante, más de un 90% erradicó la idolatría. Y Dios, por esas acciones que hizo este hombre, le prometió, mi amado, darle sucesor en el trono, sin ser obviamente descendiente, pero le prometió Dios poner en el trono hasta la 3ª y 4ª generación de Joás. Entonces, mi amado, como parte de esa bendición, la que sí se nos menciona, y quisiera tomar como texto de introducción, viniendo a Segunda de Reyes, capítulo número 10, ven rápidamente, por favor. Versículo 30, dice el Señor: y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos,
e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Esa promesa que Dios le dio a este hombre, mi amado, ya en el capítulo 13 está en todo su apogeo. Es decir, ya hay un descendiente de este hombre, mi amado, sentado en el trono de Israel, pero en la parte norte de la nación. Ahora bien, recuerde que en el lado sur o en la parte sur de Israel estaban los descendientes de qué gran rey. ¿Qué gran rey? El que sobresale después de Saúl. De David. Sí, Dios había jurado a David poner en el trono, mi amado, descendientes hasta todas las generaciones. De allí, mi amado hermano, que Dios cumpliría su promesa. Ahora bien, cuando vuelvo al capítulo 13, y ya vamos a entrar en materia, obviamente, de estudio. En el año 23 de Joás, es decir, cuando Joás estaba gobernando en el sur, porque Joás es un rey del sur, sí, cuando él estaba pasando su 23º año de gobierno, de los 40 años que gobernó, en el norte, mi amado, sube al trono un hijo de Ocosías, sí, versículo número, si vamos por favor, versículo número primero, en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar en el norte Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó, dice la Biblia, ¿cuántos años? 17 años. Versículo número 2, aquí, mi amado, comienza la ruptura, ya que da a manera general cuál fue el estilo de gobierno que tuvo. Y ahí, mi amado, aun cuando muchos digan que nada tiene que ver una cosa con la otra, bíblicamente sí tiene que ver. Alguien podría decir, primero lo leo, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos años gobernó? Listo, 17 años, pero hizo lo malo delante de Jehová. Muchos dirían, ¿y qué tiene que ver la religión con la forma de gobernar? Igual, gobernó, ¿cuánto tiempo? 17 años. Para el hombre esto no es imprescindible. Para el hombre esto puede ser algo de segunda cosa o segundo plano. Pero para Dios, mi amado, el hacer su voluntad y ser rey es algo que va ligado como la carne y los huesos. Y ahí es donde el hombre puede llegar de pronto a chocar en su interior respecto de cómo se ve él delante de Dios, sabiendo que aun cuando pasan los años, él sigue sentado en el trono, es decir, en el reino. Mucha gente puede malinterpretar y decir, pero si Dios me mantiene aquí, ¿será porque algo debo de estar haciendo bien? Y eso piensan los candidatos, valga que ya estamos de las cejas al ojo en el asunto político, ¿no? Alguien puede decir, pero si me están religiendo, ¿significa que estoy haciendo las cosas bien? Mi amado, eso es según el criterio humano. Pero según el criterio divino, mi amado, el hacer las cosas bien en un reino no significa que estás teniendo la aprobación de parte de Dios. Alguien también podría confundirse aún, mi amado, no tanto en el ámbito real, sino hasta en casa. Si mis hijos no protestan, si mis hijos se sienten a gusto, si ven que soy una buena madre, un buen padre, significa que estoy haciendo las cosas bien. Pero eso no significa que tengas la aprobación de ¿quién? De Dios. Hay buenos padres que están haciendo lo malo delante de Dios. Hay buenas madres que están haciendo o viviendo, mi amado, contrario a la voluntad de Dios. No te confundas, mi amado. Puede ser que para ti esto no tenga importancia y puede ser que para los demás esto no tenga importancia, pero para Dios sí la tiene. Porque habrán buenos padres, y discúlpeme que lo ponga así tan dramáticamente, que se irán completitos al infierno. Habrán excelentes madres que de madres podrían llevarse una placa conmemorativa, madre del siglo o madre de la década, pero con todo y placa, mi amado hermano, va a ir a condenación.
¿Por qué, mi amado? Porque el ser buen padre, buena madre, buen rey, no implica, mi querido hermano, de que Dios esté aprobando tu estilo de vida. Por eso es que la Biblia se toma esta molestia de poner, mi amado, como carta de presentación, sobre todo delante de los que tienen grandes responsabilidades, ponerle de entrada, mi amado, si diríamos la señalética de que si va por bien o si va por mal camino. Parece absurdo, ¿verdad? Parece hasta antiético que Dios presente a un rey dándole de plano, diciéndole, este fue un mal rey, porque no hizo mi voluntad. Es como presentar a alguien y le digo, mira, te presento a mi amigo. De pronto frente a muchos colegas tuyos. De verdad, sí, te presento, fulano de tal, adúltero. ¿Qué presentación es esa? Dirá cualquiera. Oye, preséntame bien, ¿cómo me vas a avergonzar de esta forma? Te presento a mi amiga, la chismosa, ven, preséntate. No, oye, ¿qué estás haciendo? Me estás poniendo en ridículo. Pero curiosamente, mi amado, así presentaba a Dios a los reyes. Así los presentaba. Porque sería triste, ¿verdad?, decir desde el verso primero, medio menciona al rey, aquí está Ocosías, rey de Judá, y luego en el verso 2, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así de sencillo. Verso número 2, mi amado, luego de que en su reinado muchas cosas van a pasar. Recuerda, 17 años estará este hombre al frente de la nación en el norte. Haría lo malo ante los ojos de Jehová, y seguidamente hace notorio en qué consistían esos pecados. Y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y como para agravar el asunto, dice, y no se apartó de ellos. Ahora, aquí no se cumplió lo que se podría llegar a denominar o decir que de tal palo, tal astilla. El padre de Joacás, mi amado hermano, fue un rey, insisto, no digo excelente, pero mi amado, fue un rey, según el criterio del Señor, mi amado, aprobado. Tuvo sus fallas, indudable, como todo ser humano. No pudo erradicar, el papá, Joás, no pudo, mi amado, Jehú, no pudo erradicar los ídolos que estaban muy apartados en los diversos, montes, en Israel, donde se iba a buscar adoración a dioses paganos. Eso él no lo pudo quitar, pero sí pudo quitar la idolatría dentro de toda ciudad, dentro de todo lugar. Todo templo fue destruido que estaba dedicado a Baal. Él se encargó de destruirlo. Él se encargó de matar a todo el sacerdocio idolátrico y a todos los adoradores de esos dioses paganos. Él, mi amado, a pulso dio muerte a todos. Y Dios por eso se agradó y dijo, me encanta cómo has hecho, has cumplido mi ira en ellos. Y por eso te voy a poner de tu descendencia hasta la 4ª generación. Es decir, estarás sentado en la silla tu hijo, tu nieto, tu bisnieto y tu tataranieto. Versículo número 2 denota que Joacás continuó el origen que llevó justamente al descalabro a la nación del norte. Continuó con la idolatría, es decir, que mientras el padre tumbó todos los ídolos de las ciudades, Joacás los volvió a ¿qué? Los volvió a levantar, hermano. Eso es lo que implica. Volvió a usar sacerdotes que su padre había dado muerte. ¿Por qué lo hizo? Posiblemente por influencia, posiblemente por falta de devoción personal al Dios de su padre. Sean las razones por las que haya él permitido estas cosas, algo es seguro: empujó a toda la nación otra vez a la idolatría. ¿Sí? Otra vez. Es más o menos como que si un papá en casa erradique, si acaso tiene hijos con vicio, erradique los vicios. Muerto el papá, un hijo de él vuelve a meter vicio a la casa. Más o menos como para poder entender de manera práctica. Mi amado, versículo número 2 en la parte final dice: el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Verso 3, la consecuencia.
y se encendió el furor de Jehová. Y esto tiene algo muy distinto a los otros, de pronto ya conocidas formas de reaccionar de Dios. Dice, y se encendió el furor de Jehová contra Israel. Y Dios, mi amado, ¿qué hizo? ¿O cómo manifestó él su furor, su ira, su indignación? ¿Cómo la manifestó? Entregando en mano de Hazael. ¿Quién era Hazael? El rey de Siria. Sí, ese mismo rey que en su debido momento, mi amado, Dios le dijo a Elías, al profeta Elías, que vaya, mi amado, y unja ya a este hombre como rey. Mi amado, lo entregó en manos de los sirios, y no solamente de Hazael, sino aún de su descendencia, dice la Biblia, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, y los entregó, es decir, a cautividad, a ser un pueblo cautivo, un pueblo sometido por impuestos, por batallas, dice, por largo tiempo. Y la Biblia, bueno, de manera, digamos, precautelando sus propios intereses, no da la fecha o no da los años de cuánto tiempo llevó esclavizado. Sabemos por la historia, mi amado hermano, que todo el tiempo, y ojo con este dato histórico más que bíblico, todo el tiempo de la vida de Joacás, la nación de Israel quedó esclavizada. Quedó esclavizada. Según la historia, mi amado, es el hijo de Joacás el que recibirá el respiro de la misericordia de Dios. No Joacás, su hijo. Es decir, el segundo descendiente directo de un hombre llamado Jehú. Mi amado, en el verso 3, pues, nos dice el Señor, se encendió el furor de Jehová contra Israel, los entregó en mano de Hazael, rey de Siria, en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Cuando terminamos de leer el verso 3, podríamos decir que las cartas fueron echadas y el juego está perdido. ¿Sí? Si algo tenía, perdió. No le alcanzaron, diríamos así, las cartas para poder ver algo diferente o tener posibilidades para ganar en un juego. Mi amado, creo que, no sé, ustedes, no quiero satanizar los juegos, por cierto, pero ¿se han jugado cartas alguna vez? ¿Sí? Ay, hermano, de verdad, ¿sí juega usted? No, yo solo pregunto y no estoy satanizando el juego, ¿ah? Sí, los juegos, a la verdad, muchos juegos no son diabólicos. La gente hace de los juegos algo diabólico y eso es otra cosa. Amado, porque alguien puede coger cartas y puede comenzar a qué cosa usando las cartas. ¿Comenzar a qué? A comenzar a adivinar el futuro. Si le sale una reina, ay, tu marido tiene una moza. Ahí está una reina. Ay, ¿qué te puedo decir? Mi amado, sin embargo, las cartas de Joacás estaban echadas y no alcanzaba a ganar nada. Quisiera, mi amado, concentrarme de aquí en adelante en el versículo número 4 y pongamos en este verso, porque esto para mí es medular, es lo central, es la columna vertebral en la que va a descansar el estudio de esta noche. Dice la Biblia, mas Joacás, ¿lo tiene? Mas Joacás oró, ojo, oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó. Si puede leer otra vez esa partecita, así suavecito. Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová, mi amado, lo oyó. Diría cualquiera a manera popular, por el texto bíblico bien trillado, bien usado, es que el Señor dice, hermano, clama a mí y yo te responderé. Y ahí entró Joacás en esa gracia. Sí, mi amado, posiblemente tú tengas muchísima razón. Él clamó, mi amado, clamó y pidió misericordia de Dios. Sin embargo, mi amado, la acción que realiza, ojo, acción que realiza, Joacás tiene un mal fundamento. Tiene un mal fundamento. ¿Y sabes por qué? Porque cuando se continúa leyendo, mi querido hermano, se continúa obviamente con la lectura,
en el verso 6, mira que me voy a saltar a propósito el versículo 5. Cuando voy al verso 6, la escritura se adelanta haciéndonos saber lo siguiente. Con todo eso, ojo, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Eso se detalló en el verso 2. Más bien que dice, en ellos anduvieron y también volvieron a hacer, mi amado, algo que ya habían desechado, pero lo volvieron a gestar, es decir, agravaron todavía más. Y también la imagen de acera permaneció en Samaria. Y aquí, mi amado, es donde viene la incongruencia de las cosas. El rey en el verso 4, tal cual como se lee, ora a Dios. Y parece ser que, mi amado, esto provocó una reacción divina, ya que la escritura nos hace saber que Dios lo oyó. ¿Cuánto tiempo reinó este rey? 17 años, tal cual como ya lo habíamos leído. Oró, largo tiempo estuvo sometido. ¿En qué? En batallas, en perjuicios, en enfermedades, en calamidades, como usted no tiene idea. Mi amado, clama, no sabemos cuál fue el año exacto de su clamor. No sabemos, mi amado hermano, qué tan bajo había caído el imperio y él mismo como persona, como rey, para que se motive a pedirle a Dios misericordia. Pero lo que sí sabemos es que cuando él buscó a Dios, Dios no se escondió de él. Y esto habla muy bien de Dios, mi amado. Muy bien de Dios. Yo sé que nadie necesita tirarle flores a Dios para poder engrandecer sus misericordias, mi amado, pero cuando hay la oportunidad para poderlo hacer, pues hay que hacerlo. Dios, mi amado, sin importar la cuantía de la maldad, los años de la dureza de su corazón, mi amado, Dios siempre está dispuesto a oír, mi amado, a un ofensor que quiere buscar su presencia. El problema que radica en esta historia, es en la forma en la que fundamentó su acercamiento a Dios el corazón de Joacás. Y hay algo especial que quiero compartir. Esto no lo dije yo, esto lo dijo un gran predicador llamado Charles Spurgeon. Dice lo siguiente, y como dicen por allí los papitos a los hijos, paren bien las orejas y escuchen esto. Charles Spurgeon, investigando o dando su criterio acerca de este texto, el cual era considerado Charles Spurgeon como el príncipe de los predicadores allá por el siglo XIX. Hermano, dice ahí, al margen del texto dice, el arrepentimiento, no solo del rey, de Israel, fue solo de dientes para afuera. Se arrepintieron, y pele aquí, mi amado, los ojos, se arrepintieron debido al sufrimiento. Y sigue, no debido al pecado. Ellos regresaron al pecado después de haber escapado del dolor de esos sufrimientos. Y esto sí impacta, mi amado, o por lo menos sí estremece algo la conciencia. Mucha gente puede buscar, mi amado, sí, un arrepentimiento, pero fundamentado por el dolor que atraviesa. Es como cuando, no lo sé, mi amado, de pronto en una confrontación de una persona con otra, ¿no? Lo tiene en el suelo, le está encima dándole golpe y dice, pídeme perdón. No, que no estoy ahí, ¡pah! Golpe, pídeme perdón. Tanto aguanta que dice, perdóname. Claro, el golpe obligó a qué cosa. ¿A qué olvidó? ¿A qué provocó tanto golpe, tanto martillo? ¿A qué? A que le pidiera perdón. Una vez que se baja, dice, no te perdono. Y se va corriendo. Porque ya le dejaron de pegar. Ese tipo de arrepentimiento, es el que mayormente, se manifiesta en medio de los hombres, en medio de la sociedad. El hombre tiene la presión del dolor, del sufrimiento, para buscar en arrepentimiento a Dios. Cuando lo que provoca dolor ya no está, entonces, mi amado, se vuelve
¿sí?, de manera inexplicable, se vuelve otra vez a infringir en la transgresión de la palabra de Dios. ¿Qué provoca, mi amado, un genuino arrepentimiento? ¿El dolor? ¿Qué debería provocar un genuino, mi amado, cambio de actitud, cambio de vida? ¿Qué provoca, mi amado, si realmente digamos así, un cambio de mente, un cambio de pensar? Porque lo que hace Joacás, mi amado, no tiene duración. Por eso es que solo saltándome el verso 5, ¿y por qué me lo salto de manera premeditada? Porque en el verso 5 Dios va a detallar cómo lo va a librar a él, posiblemente, pero más que seguro, a su nación. Porque lo que Dios va a hacer, no lo va a hacer por el rey, lo va a hacer por su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sí reconoce cuando mi arrepentimiento es superficial. ¿No ve que Él sabe mañana lo que va a ocurrir? Él sabe cuando mi oración pidiendo perdón es porque tengo encima de mí la enfermedad, encima de mí la deuda, encima de mí, mi amado, qué sé yo, la fragilidad de un hogar destruido. Tengo encima de mí un hijo enfermo en un hospital que no tiene remedio. Él sabe, mi amado, que tengo encima de mí la presión de que no hay plata, de que no hay trabajo y que por eso le busco. Él sí sabe qué va a pasar mañana con ese posible, sí, diríamos, milagro que quiero que se me otorgue. Y como Dios sabe las verdaderas motivaciones de mi arrepentimiento, Dios también sabe que cuando me quite ese peso de encima, yo voy a volver, mi amado, sin presión alguna, a mi antiguo estilo de vida. ¿Tú crees que lo hacemos tonto a Dios? De ninguna manera. ¿Ah? De ninguna manera. ¿Acaso le podríamos engañar y decir, mira, a Dios siempre le hago esto y me da esto y después ya veremos cómo arreglamos? No, mi amado. Si algo dice la palabra es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios sabe si mi arrepentimiento es genuino, pero para nuestra sorpresa, aun cuando Dios sabe que mi arrepentimiento no tiene la base que debiera tener, la solidez que debiera contener, aún así Dios me oye y lo que es mejor para el ofensor, me da la oportunidad de ver el beneficio. Como quien dice, pastor, Señor, no tengo plata, pero si tú me das un trabajo, voy a diezmar, dice él. Y Dios le toma el trabajo. Viene, cobra la quincena y dice, no, Señor, no alcanza. Te quedaste corto, Señor. Y Dios dice, pero si te di el trabajo, te di todo el bendito salario y lo que me toca no me podrías dar, tú ya eres demasiado. ¿Y sabes lo que es mejor? Mira la misericordia de Dios, porque Dios podría hacer esto, no me quieres, que te vote. Dios te deja el trabajo. ¿Y sabes por qué lo hace? No por ti, es por los hijos que tú tienes. Es por la esposa que de pronto sí clama por ti. Porque sus hijos necesitan alimentarse, necesitan seguir, mi amado, ser sostenidos en ropa, en educación, mi amado, en las enfermedades. Y por esa misericordia Dios mantiene el milagro. No por ti, porque Dios, antes de que tú te acerques falsamente a Él, Él sabía cuál habría de ser tu condición final. Esa es la gran verdad, hermano. A Dios no lo hacemos tonto, pensamos que sí, pero no. Claro que no. Y dice, mi amado, por eso es que me encantó el aporte que da Charles Spurgeon cuando dice, el arrepentimiento de Israel fue solo de dientes para afuera. Se arrepintieron debido al sufrimiento, no debido al pecado. Ellos regresaron al pecado, dice, después de haber escapado del dolor de sus sufrimientos. Mi querido hermano, cuando la aflicción que Dios envió a este rey para que pudiese de una u otra forma reaccionar de la mejor manera, mi amado, no logró su propósito en Joacás. Pero ¿a quién podríamos
responsabilizar de este fracaso? ¿A quién, mi amado? Y la única respuesta que encuentro es al propio corazón de los hombres. Jesús reveló, mi amado, la condición nefasta del hombre. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan. Ven conmigo, por favor. Y dejemos que sea nuestro Salvador, nuestro mismo Salvador, el que nos haga notar nuestra más terrible inclinación. Curiosamente, este texto casi nunca sabe ser leído, aun cuando está casi de la mano del texto más leído, más repetido de la Biblia. Está en Juan capítulo 3. Verso 19 en adelante. Dice el Señor, y esta es la condenación, o por lo menos así se la podría definir según la óptica de Dios, que la luz vino al mundo, eso hablando de Cristo y su mensaje y su plan redentor. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más. Ojo, amaron, mira que ligó, ojo, mira cómo liga Dios la condición del hombre en lo que su corazón ha escogido. Dios liga, mi amado, al hombre, sí, respecto de su destino final, en lo que ha prefijado su corazón. Y aquí, mi amado, se ve que la tendencia de la humanidad es poner su sentimiento, dice la Biblia, amaron más, ¿qué cosa, mi amado? ¿Qué dice el Señor? Más, ¿qué cosa? Las tinieblas, hablando obviamente de manera genérica, esta se refiere a las obras de tinieblas, o aquello que genera obviamente algo negativo respecto de lo positivo que Dios quiere ver en nosotros. Dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El ser humano tiende a lo malo. Tiende, como el niño, mi amado, que nadie enseñó, pero que tiende al egoísmo. El niño tiende al egoísmo. Nadie le enseña a ser egoísta, pero su naturaleza es ser egoísta. Su naturaleza es ser rebelde. Su naturaleza es ser prepotente. Nadie le enseña esto a una criatura. Una criatura de 2 años, 3 años, él tiende a hacer esto. Nadie dice, ¿quién le enseñó eso al bebé? No, está en su naturaleza. Así como la naturaleza de un pez es nadar sumergido allí debajo de las aguas. Es su naturaleza. Su naturaleza no le permite salir fuera de la superficie del agua porque, curiosa o paradójicamente, se ahoga. Así como nosotros no nos ahogamos y nos meten en el agua, ellos se ahogan si salen fuera de su entorno. El entorno, el hábitat del hombre es el pecado. Parece mentira. El hombre está prediseñado por su naturaleza pecaminosa a odiar, a guardar rencor, a buscar venganza. Triste, ¿no? Pero así es la condición del ser humano. Cuando venimos a Cristo, Dios toma el control de esto. Nos pone, por decirlo de alguna forma, nos pone riendas, como a caballos, nos pone una rienda. Y nos dice, ¿para dónde vas? Aguántame ahí. Y tú, Señor, no permitas que le pegue. No, si yo no voy a permitir, y si le pegas te castigo. Oye, Señor, está bien. No lo voy a hacer. El corazón, mi amado. Joacás pide perdón. O por lo menos así parece que fuere. En el verso 4, si volvemos a Reyes, capítulo 13, verso 4. Mas Joacás oró, ¿sí?, en presencia de Jehová. Ahora, orar en presencia de Jehová, ¿y qué es lo que implica? Orar conforme, ojo, conforme a lo que Dios desea. Eso significa orar en presencia de. Si alguien ora y no está conforme a Dios, usted puede pasar orando toda la noche, pero si su oración no tiene el fundamento, la consistencia que Dios busca, mi amado, usted está pasando mala noche. Esa es la gran verdad. ¿Sí? Si uno ora, y no digo que, mire que el otro día se dio, mi amado, no sé si usted estuvo presente acá,
Sí, los 5 aspectos propiamente dicho de oraciones. ¿Se acuerda usted el tema? Oraciones huecas o vacías, ¿verdad? Fue una interesante enseñanza que para muchos de pronto les hizo entender, mi amado, que hay oraciones que Dios de entrada, usted habla y Él hace esto. Y usted puede pasar toda la noche orando. Y Dios dice, sí, sigue. Como cuando su hijo le pide a un papá, cómprame una moto. Y él dice, ni loco, te vas a matar, ¿no? Y hasta que le pide. ¿Y qué hace un padre frente a ese petitorio? Se hace de oídos igualito. Así mismo es Dios cuando hacemos oraciones huecas, oraciones vacías. Y vimos 5 aspectos que si los quiere ver, mi amado, vaya corriendo aquí al YouTube y búsquelo, ahí está. Ahora bien, esta oración gozó de la aprobación de Dios. Por eso se dice que oró en presencia de Dios. Fue una oración aceptable. ¿Por qué? Porque conllevó ¿qué cosa? Arrepentimiento. Pero recuerde, mi amado, Dios no es que no discierne el arrepentimiento. Dios es Dios, mi amado, y su mente y su corazón está enormemente separada en cuanto a sabiduría y todo lo que usted quiera de pronto atribuirle a Dios en ese sentido. Dios reconoce obviamente todo tipo de oración, pero cuando Dios ve arrepentimiento, así sea momentáneo, parcial, ¿cómo le digo? Un arrepentimiento por allí fugaz, Dios lo recibe. Dios lo recibe. Así como cuando el criminal, cuando ya ve que la policía viene y lo está agarrando infragante, Señor, perdóname, y Pablo le pega un tiro y se muere. Dios la recibe, hermano. ¿Qué le puedo decir? Hay gente que yo escucho, ¿no?, en conversaciones dicen, ojalá que este no se arrepienta. ¿Cómo se va a ir al cielo, hermano? Pero si el más vil pecador se arrepiente, se mete al cielo, hermano. Se mete al cielo. ¿Por qué? Porque ahí hay una llave que Dios le ha dejado a disposición para todo ser humano. Joacás no fue la excepción y él se arrepintió. Ahora, ¿qué motivó su arrepentimiento? Eso es otra cosa. Y dice la Biblia, mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó. Pero, y aquí nace un pero de, ¿cómo te digo?, de limitación. Dice allí, ¿por qué lo oyó? Porque miró, ¿qué cosa miró? La aflicción de Israel. Ojo con esto. Puede ser que un padre borracho, el Señor, perdóname porque estoy medio chucha aquí, Señor, pero ya no voy a tomar nota. Pero mañana mis hijos no tienen que comer, Señor. Y de pronto Dios oyó. ¿Pero por qué oyó? ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? Porque mañana tus hijos no tienen que comer. Y como Dios es tan bueno, mi amado hermano, y a veces por tanta bondad abusamos de la misericordia de Dios. Sí, pero cuidado, mi amado, cuidado, porque Dios no es un juguete de nadie. Sí, cuidado, pone su mano y nos arranca las alas como a las moscas, mi amado, nos arranca y nos deja por ahí y nos pisotea. Mi amado, sí, como Dios es tan bueno, oyó porque vio a su pueblo que estaba en aflicción. De pronto no es ni tu oración, hermano, es lo que Dios ve, sí, que depende de ti. A veces es lo que depende de ti. Tus hijos dependen de ti, tu mujer depende, de pronto tu marido depende de ti, tu familia, los tuyos, los empleados, mi amado, de la empresa dependen de ti. Y por ellos, mi amado, Dios te oye a ti. Pero no porque tú estés dispuesto realmente a enmendar. A veces pensamos, y aquí es donde nos equivocamos, y podríamos tener una neblina que no nos permite, mi amado hermano, poder realmente apreciar
en donde se fundamenta la misericordia de Dios para contigo. ¿Por qué, mi amado? Porque el hombre siempre asocia: si hay bendición, estoy bien con Dios. Así por lo general se aprecia la misericordia de Dios para conmigo. Como Dios me está bendiciendo, eso implica que estoy bien con Dios. Claro, es que eso cae por su propio peso. Pero ¿y cuando no? ¿Y cuando no? Es decir, y cuando Dios sigue bendiciendo, pero yo estoy, como lo dice la Biblia, haciendo lo malo delante de Dios. Mi amado, la peor forma de vivir una vida engañada cristiana es aquella que somete al engaño a una oración contestada. Repito esta parte. La peor forma de vivir una vida cristiana es aquella que se somete al engaño de una oración contestada. Y cuando hablo de vida cristiana, póngale comillas ahí. ¿Por qué? Porque yo entenderé que si oro y Dios responde, significa que estoy bien con Dios. Pero mi forma de vida, mi estilo de vida, va en un camino opuesto al camino que Dios ha trazado para mí. Y dice la Escritura, Dios le oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Ahora, aquí hay algo muy profundo, pero muy profundo. Y aquí es donde solamente el Espíritu de Dios puede discernir, puede entender, puede, ¿cómo te digo? De pronto en su máximo esplendor puede llegar a lograr, amado, a entender cómo es que trabaja Dios. El pueblo de Israel, la nación del norte, fue dura y severamente castigada por Hazael. Si usted vuelve al versículo primero, la Biblia dice, mi amado hermano, sí, la Biblia dice, del capítulo 3 estamos, sí, perdón, el versículo número 3, perdón, sí, 13:3, la Biblia dice que se encendió el furor o la ira, como usted lo quiera ver, de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael. Dios usó un instrumento para darle el justo castigo a su pueblo Israel, incluido obviamente a la cabeza del rey. ¿A quién usó Dios? A Hazael. ¿A quién más Dios usó en ese versículo que dice? ¿A quién? A Ben-Hadad también, que era hijo de Hazael. Es decir, 2 generaciones de reyes, mi amado, sí, estuvieron, mi amado, en la aprobación de Dios de ser ellos los instrumentos para castigar a la nación de Israel. Dios autorizó que ellos 2 sean el látigo de Dios. Así como Dios autoriza a un padre ser la mano justiciera también de Dios para disciplinar a sus hijos. Por eso es que yo me resisto, mi amado, posiblemente frente a hijos desobedientes, padres tolerantes. Si tus hijos obedecen, mi amado, no hay necesidad, ¿verdad?, de levantar ni una uña. Si te obedecen, perfecto, Dios te ha bendecido con hijos obedientes. Aplaudo a Dios, sí, por esa bendición. Pero si tus hijos son necios, son rebeldes, y tú, mi amado, te privas de ser el instrumento que Dios escoge, así como lo hizo con Hazael y lo hizo con Ben-Hadad, para disciplinarlos, mi amado, tú estás totalmente desenfocado del plan de Dios para tu vida y por ende para tu hogar. Amén, mi amado. Yo sé que no le está gustando esto, pero ¿qué quiere que le diga? Esto es palabra de Dios también, pues, hermano. Entonces, Dios había usado a Hazael, pero aquí viene, es que el corazón del hombre malogra los propósitos de Dios. Nabucodonosor, en su debido momento, fue el instrumento de Dios para poder reprender ¿a quién? A toda la nación de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Pero Nabucodonosor tuvo cordura. Y hasta cierto punto
sí, temor de Dios, y por eso Dios también hasta lo usó para darle a saber ciertas consideraciones del futuro de su reino. Pero Asael, claro, hay gente que sabe que es instrumento de Dios para justicia y hay otros que no lo quieren reconocer. Y voy con el ejemplo tanto de Estado como familiar. Hay gente que podría decir, yo soy un padre, ¿no? Yo soy la mano de Dios para disciplinarte, muchacho malcriado, y abusar de esa autoridad y medio matar a su hijo. En cuyo caso, mi amado, él está extralimitando, ¿sí?, el uso que Dios mismo le dio para entrar a corregir a su hijo. Lo mismo puede pasar en un matrimonio. No, yo soy la cabeza, dice el marido, así que tú tienes que someterte a mí, así que arrodíllate y pídeme perdón y bésame los pies de una vez, ya que estás por abajo. Está haciendo un abuso, ¿me entiende? ¿De qué? Del plan que Dios trazó para el marido dentro de un hogar. Y cuando eso ocurre, Dios, mi amado, sí, Dios se encarga de ajusticiar a lo que Él escogió para disciplinar. Y esto está remarcado en la Biblia. ¿Por qué, mi amado? Porque en el verso 4, bien dijo Dios, los sirios se pasaron de la raya. Porque la Biblia dice, mi amado, que ellos tenían en aflicción a su pueblo. Dice la Biblia, en la última parte del verso 4, pues el rey de Siria los afligía. En pocas palabras, Dios como que recordó y dijo, este se parece a Faraón. Porque Faraón, mi amado, hizo poner al pueblo en aflicción y ahí clamaron. Una cosa sí es verdad, ser sirviente, pero si soy sirviente, pero mi amo me trata bien, me da de comer las 3 comidas al día, duermo bajo un techo, digo, bueno, está bien servir. Pero otra cosa, mi amado, es que me mate de hambre, si prácticamente me tenga como un perro amarrado afuera, mi amado, donde el clamor de esa persona va a subir de manera inmediata a Dios. ¿Cuánta gente trabaja y no le pagan? Una cosa es que sí, no hay plata, pero la otra semana te doy. Pero otra cosa es que tengan cuidado debiéndote 3 meses. Ahí es donde en el libro del Pentateuco hace saber de que cuidado el jornalero vaya a clamar contra ti. Porque Dios oirá y traerá juicio delante del patrón. Sí me hago entender esta parte, ¿verdad? Ahora, dicho esto, mi amado, tanto se ensoberbeció Hazael y obviamente su descendencia, a Ben-Hadad también su hijo, que Dios, mi amado, le decretó por medio de un profeta sentencia. ¿Cuál sentencia? Ven conmigo a la Biblia, a un libro que para algunos mucho ni existe, pero sí hay. Sí. Acompáñeme por favor al libro de Amós. Y estará, sí está, hermano, sí está. Amós, capítulo 1, verso 3 al 5. Verso 3 al 5. ¿Lo tiene, mi amado? Dice el Señor, aquí está la profecía que se levantó justamente en estos tiempos. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados, y nombra, mi amado, verso 3, Amós capítulo 1, verso 3 al 5. Ojo, Damasco era la capital de Siria, ¿sí? Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré, es decir, nada me hará cambiar de opinión de castigarlos. No revocaré su castigo, porque trillaron. Ojo, este es un eufemismo en respecto a la forma de cómo leerlo. Sí, trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, hizo una comparativa. Así como se ara el campo, sí, con arado de hierro, así trillaron. Este tiene una connotación como que si hubiesen hecho surcos, pero en sus espaldas, así, por el látigo. Por la forma severa y cruel con que los sirios, mi amado, comenzaron a subyugar así, en este caso, sí, a los judíos en el norte. Por eso los afligieron. Y Dios, si bien es cierto, lo había permitido
Pero claro, no dándole rienda suelta a la perversión del corazón. Dice, trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué hará Dios para ellos? Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Es decir, ellos también van a ser exiliados. Y cuando dice de Kir, ¿sabe a qué nación los entregó Dios a los sirios? A los asirios. Los sirios fueron derrotados luego por los asirios. Y luego, tomando este preámbulo histórico, mi amado, bíblico también, ¿sí? Luego veremos a quién Dios usa como un paladín de justicia. Dios se reserva el nombre, ya no lo da, pero la historia sí lo menciona. Y lo veremos en breve. Vueltos a Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 4. Joacás oró en presencia de Jehová. Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel. Puso el rey de Siria, pues el rey de Siria los afligía. Verso 5. Y dio, ojo con esto, mi amado. Esto se remarcó muchísimo, pero en el periodo de los jueces. Sí, allí siempre se levantaban libertadores, caudillos, sí, hombres de renombre. Y Dios dice aquí, dio Jehová salvador a Israel. Ojo con esta expresión, ¿eh? En la Biblia nada está escrito al azar. Y dio Jehová salvador a Israel. ¿Qué implica eso? Primer punto, mi amado, que el salvador de Israel en este tiempo, en ese momento, no vino de Israel. Vino fuera de Israel, pero para el beneficio de Israel. Diría cualquiera, vino ayuda a la iglesia, casa de oración. Eso no implica que la bendición haya venido de su interior, sino de afuera. Y vino, gracias a Dios, vino una canasta de amor a mi hogar. Eso no significa que haya nacido del hogar, sino que alguien Dios usó para llevarte la bendición a tu casa. Y en este caso fue llevada la bendición a toda la nación de Israel. ¿Por qué Dios lo hizo de esta forma? Sencillo. Dios jamás permitiría que de en medio de Israel, mi amado, viniera Salvador. ¿Por qué, mi amado? Porque Dios no podría ser burlado. Él sabía que el arrepentimiento era un arrepentimiento de fuerza, un arrepentimiento gestado en dolor. Y al no haber sinceridad de arrepentimiento, ¿cómo Dios podría usar a ese pueblo para hacer de ellos mismos un salvador? No podía. No podía, hermano. Recuerde esta expresión que se ha remarcado bastante en esta noche. Un arrepentimiento basado en el dolor, mi amado, no es un arrepentimiento genuino. No es, mi amado. Así lo hace usted lo creo que lo vive con sus hijos cuando les mete palos porque les trajeron una nota deplorable. Ya, mamita, me arrepiento, voy a estudiar, porque tiene el látigo encima, por hermano. Ahí es el perdón. Ay, no me pegues. Una vez que para, sí, al poco tiempo vuelve y se encamina a la vagancia. ¿Me entiende? Mi amado, Dios trajo un libertador, trajo un salvador. Verso número 5, por eso es que también entre el pueblo aquí presente, mi amado, el mundo entero, también, mi amado, ¿cómo le digo? Pide perdón a Dios por dolor. Y Dios tuvo que mandar de afuera un salvador para acá adentro. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. No pudo utilizar a uno de aquí. Porque todos, por cuanto todos pecamos, todos estuvimos destituidos de ese precioso don, mi amado. Eso solo recae en el gran y poderoso libertador del mundo, en Cristo Jesús.
Bien podría haber usado a alguien, pero no pudo. Tuvo que venir de afuera. Tuvo que ser engendrado por el Espíritu Santo. Esta es la condición paralela de un mundo perdido. ¿Acaso la nación del Ecuador no está pidiendo perdón por dolor? Porque si no hubieran gente, mi amado, que matara, si no hubiera gente que secuestrara, si no hubiera, mi amado, violencia, si no hubiera extorsiones, si no hubiera vacunadores, la sociedad estuviese relajada y descansa. Pero es la muerte, es el dolor, es la extorsión constante, los secuestros, mi amado hermano, que tienen a la sociedad. Ay, Diosito, perdona, ay, Diosito, ampárame, ay, Diosito. Pero es por la aflicción, por el dolor. Y Dios sabe, mi amado, que una cercanía a Dios bajo esas condiciones no es una cercanía genuina. No es, mi amado. Diría cualquiera, no me demandes, yo soy tu amigo, pero no me demandes. ¿Pero por qué quiere estar conmigo? Para que no le haga la demanda. Dio Jehová Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios. Y habitaron, luego de esa intervención divina, habitaron los hijos de Israel. Ahora sí, ¿en dónde? En sus tiendas como antes. ¿A quién levantó Dios? Insisto, bíblicamente no hay, mi amado. No hay diríamos así, un texto bíblico. Estuve rebuscando, mi amado, y solamente encontré lo de Amós, que fue de gran utilidad para poder entender cómo Dios, mi amado, y por esto lo digo, cómo Dios, mi amado, dejó dejó un alpiste para la paloma. Este pueblo tuvo que ser en estos tiempos, porque la historia concuerda ahí con los tiempos. Mi amado, esto solamente se provocó a través de un hombre llamado Hadad Nirai III. Hadad Nirai, mi amado, allá por el año 782 antes de Cristo, fue el hombre asirio que, según el canon de su imperio, amado, este hombre aproximadamente en ese año ya mencionado, en el 5º año de su reinado, amado, se relató la gran campaña militar que se llevó a cabo en el mar Mediterráneo, durante la cual el rey de Siria fue subyugado y se le obligó a pagar elevados tributos cuando los asirios aplastaron a los sirios y pusieron fin a las incursiones sirias contra Israel. Y para ese entonces, ya como por eso le adelantaba en la introducción, ya para ese tiempo Joacás ya no era rey, era Ben-Hadad, su hijo. En pocas palabras, ese libertador que Dios envió, o ese respiro, o esa boya que se tiró en un pueblo que se ahogaba en la aflicción, viene otra vez, mi amado, de la mano de Hadad Nirai III. Investigue en casa, ya le di el nombre, pues usted tiene la obligación de corroborar estos eventos que yo ya los corroboré también, para que no se quede solo con mi apreciación. Hadad, A-D-A-D, Nirai, N-I-R-A-I, III. Así, mi amado, Jehová trajo salvación sobre Israel. Y salieron del poder. Por eso dice, salieron del poder. No porque quisieron, sino porque Dios les envió a alguien que los libertara de los sirios. Y ahí habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Y repito el verso 6 que fue leído. Ni porque estuvieron ya, mi amado, disfrutando de ese tiempo, de esa temporada de vacaciones. Mi amado, qué ingrato que somos. Ya que en el verso 6 dice, con todo eso. Me encanta esta expresión, porque lo único que hace notar esta expresión es, y a pesar de que se los libró,
o a pesar de que, dependiendo las necesidades que tú tengas, de que te sanaron, o a pesar de que te dieron el empleo, o a pesar de que Dios te arregló la vida, con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, sino que para agravar. ¿Por qué? Porque ya en ese entonces, recuerde usted, mi amado, que Jehú había erradicado internamente a los dioses paganos. Mi amado, volvieron, dice la Biblia, anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Eso ya en la ciudad. Por primera vez, mi amado, esta imagen de la cual Dios advertiría a la nación, mi amado, cuando recién salió de Egipto. Mírate ese tiempo, mi amado. Dios dio la advertencia de esta imagen o de este ídolo tallado en árboles. Porque esta diosa tenía forma de mujer y siempre se la esculpía, pero por los pueblos paganos, en los árboles, como vigilantes tallados en la madera para que brinde protección y fertilidad a la tierra que se sembraba. Y esa misma porquería, mi amado, tomaron los israelitas y dijeron, por si acaso no falla el de arriba, metamos acá también a las diosas de Acera. Y los tallaban, los esculpían. La primera advertencia que Dios dio acerca de esta diosa pagana está en el libro del Éxodo. Mira, desde ese entonces, hermano, capítulo 34. O sea, no guardaron, mi amado, ningún tipo de reciprocidad por el favor. Por eso es que este arrepentimiento fue un arrepentimiento, mi amado, superficial. En Éxodo capítulo 34, verso 12 al 14, mira lo que dice el Espíritu Santo. Guárdate. ¿Lo tiene? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué quería Dios para poder salir de ese riesgo? Derriben sus altares, quebranten o quiebren sus estatuas, y cortaréis, porque estaban tallados ¿en dónde? En los árboles. Cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Imagínate que tengas un mal en tu cuerpo, una enfermedad, o estés pasando por una situación muy difícil, y tú, mi amado, en arrepentimiento por eso, por el dolor y por el susto que esto puede llegar a provocar, mi amado, dice, Señor, perdóname, voy a cambiar en esto, voy a hacer esto, voy a arreglar mi vida para buscarte de otra forma, de otra manera, porque, mi amado, si algo Dios, y esto quiero que entendamos todos los presentes, si algo Dios, mi amado, sí, es verdad, usa para poder alarnos las orejas o llamar nuestra atención, son las pruebas, son los dolores, son las aflicciones. Dios creo que ha mantenido a lo largo de la historia este sistema para poder llamar nuestra atención. Y ese sistema, mi amado, está debidamente respaldado en la Biblia, ya que la Escritura, si usted me acompaña por favor rápidamente también, ¿sí? Acompáñeme al Nuevo Testamento. En 2 de Corintios capítulo 7, segunda carta a los Corintios capítulo número 7, Dios, mi amado, nos hace notar o nos hace considerar la forma en que Dios trabaja para poder, mi amado, no apartarnos de Él o no enfriarnos, como usted lo quiera llamar. 2 de Corintios capítulo 7, la tristeza. ¿Lo tienes? ¿Lo encontró? Verso 10. Sí, porque la tristeza, y ojo, no dice qué la puede originar, solo habla del resultado. ¿Sí? Ahora pregunto, ¿qué te puede poner triste?
¿Y qué provoca ese dolor? ¿Qué puede provocar tristeza? ¿Qué puede? Un desempleo puede provocar tristeza. Un accidente, te quiebras una pierna, te puede provocar tristeza. Te pueden decir la pareja, chao, me voy, te puede causar tristeza. Hay muchas cosas que pueden causar tristeza. Las pruebas en general causan causa de tristeza. Y dice el Señor, porque la tristeza que es, o dicho de otra forma, la cual es o viene según Dios, ¿qué produce la tristeza? ¿Qué produjo la tristeza de ese constante afligir de los sirios? ¿Qué produjo? ¿Qué produjo en el pueblo de Israel? ¿Qué produjo? Un aparente arrepentimiento. Produce arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento que viene de Dios, dice la Biblia, tiene un fin. Produce arrepentimiento para salvación. ¿Y qué busca? Busca, mi amado hermano, y esto lo tengo que leer de esta forma. Busca, mi amado, en el ser humano que pasa por esta experiencia, busca, mi amado, el análisis de no poder nuevamente tener algo en el corazón que te redarguya para que te puedas volver a arrepentir. Aquí en la Biblia está dicho de otra forma. Dice la Escritura, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Es decir, cuando yo provoco, dice Dios, ¿no? Cuando yo provoco algo que te cause dolor, te cause malestar, estoy buscando tu arrepentimiento. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya en tu análisis ya no tengas nada de qué volverte a arrepentir. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces usted le pregunta muy, ¿cómo le digo? Muy... ¿Cómo le puedo utilizar aquí la expresión? Muy astutamente le dice a su hijo, ¿algo que tengas que decirme? Cuando usted le dice esa pregunta a uno de los suyos, ese suyo, mi amado, acá adentro, así va el disco duro. Dice, ¿qué cosa será? ¿Qué cosa? Ya le habrán contado esto. Y a usted lo deja en el aire porque no sabe qué decirle. Y si le digo algo que no es lo que ella se imagina y se lo cuento y me sale otra cosa. Y usted, claro, al no tener una respuesta, dice, ¿de qué? ¿Verdad? Es que una pregunta con otra se tapa, hermano. ¿Y de qué? Pone cara de yo no fui. Y usted por dentro está, ¿qué le digo? Si me llegase a decir de esto, ¿qué? Y ahí puede ser cualquier cosa. Es que habrá sido que me descubrió los exámenes bien envueltos. Oye, son brutos los muchachos. Tras que sacan mala nota, llevan el examen dobladito y lo dejan en la maleta. Cosa que a lo que le revisan dice, ya tengo. Y lo tiene bien guardado la mamá o el papá. Y le pregunta, ¿algo que tengas que contarme? Y usted dice, ¿qué? Usted piensa que es que me hice la pava. ¿Qué le cuento? ¿Es el examen o la pava? No sé. Cuando Dios produce esa angustia que te lleva a un dolor, Dios, ¿qué es lo que quiere? No solo que le digas, ay, sí, que saqué mal. No, Dios quiere que sanes todo. Todo. La mala nota, la pava que te hiciste, el enamorado escondido que tienes. Bueno, todo, ¿no? Todo. ¿Para qué? Para que cuando te hagas un autoanálisis, ya no haya de qué cosa más arrepentirse. Y eso es lo que busca Dios con las pruebas. Hermano, ¿estás caminando bien? Hermana, ¿estás caminando bien con Dios? ¿O si tienes algo que tú dices, ay, sí, es verdad que tengo esto? O sea, estoy bien, pero a veces es paradójico. Estoy bien, pero sí tengo esto, mi amado. Es que esto es lo que no permite que la bendición pueda venir. Es justamente eso. Sí, hermano, y si estoy bien, solo es que no puedes orar nomás. ¿Cómo que no más? Si eso es fundamental, eso es un pilar fundamental en la vida de un cristiano. No, hermano, si yo estoy bien, sino que la bebida es la que me tiene un poquito. ¿Cómo que un poquito la bebida? Amado, ¿somos todo de Él o no somos nada? No, hermano, sí estoy bien, pero eso sí, es que mi pariente me tiene así, hermano, y ese sí no lo trago. No, ¿cómo que no? ¿Cómo pedimos perdón a Dios si mi amado, si no estoy dispuesto a perdonar también a mi enemigo?
sea, en Dios, mi amado, no podemos albergar nada que contamine nuestra comunión con Dios. Por eso las pruebas vienen. Porque Dios ve, mi amado, que hay cosas que no están todavía siendo sometidas al señorío de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios para llamar nuestra atención? ¿Qué es lo que permite? Pruebas, aflicciones, cirios en tu vida. Pero eso sí, mi amado, el enemigo se aprovecha de esto. ¿Sabes por qué? Porque a veces Dios, así no te gusta escuchar, a veces Dios le dice al diablo, pasa, entra y zarandéalo. Sí, hermano, ¿qué te puedo decir? Si Satanás, mi amado, se lo fue a pedir o no se lo fue a pedir a Pedro. Un ratito, dijo Satanás, déjame los 5 minutitos, nomás lo quiero. Mira, si Jesús no intercede ahí, mi amado, Pedro hubiera terminado ahorcado. Te lo aseguro, Pedro hubiera terminado ahorcándose. ¿En vez de quién? En vez de Judas. Dirán algunos, ¿y por qué no intercedió por Judas también? Amado, Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Pero por Pedro, mi amado, Cristo tuvo que orar y dijo, Señor, pero he rogado, Él le dice, he rogado a ti para que puedas pasar por esto. Y una vez que superes tus cosas, vuelve a tus hermanos para que puedas edificarlos también. Mi amado, no pequemos por negligentes. ¿Hay cabos sueltos en tu vida? ¿Hay cabos sueltos? ¿Hay situaciones en tu vida que todavía no están bien, sí, amarradas, por decirlo así, al puerto seguro que es Cristo? Todavía tienes, mi amado, cosas en tu vida que solo tú y solamente tú, o de pronto un grupo muy reducido, sabe que tienes esa falencia, que tienes esa pata en la que cojeas constantemente. Mi amado, enmienda tu camino. Porque cuando uno tiene estas cosas en la vida, mi amado, las aflicciones Dios mismo las va a traer a tu vida. ¿Por qué? Porque el buen Padre nuestro, mi amado hermano, Él, mi amado, nos disciplina porque somos sus hijos. Leo para ir un poquito más veloz en esta enseñanza. La misma palabra, mi amado hermano, sí, nos hace saber lo siguiente respecto de lo que le estoy diciendo. Dice el Espíritu Santo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, dice aquí, si no se dejara con disciplina, seríais bastardos y no hijos. Pero como Dios solo tiene hijos, ¿qué hace con sus hijos cuando los ve torcidos? ¿Qué hace? Nos da en la nuca, Dios. Y sentimos la aflicción. Pero recuerda, mi amado, la aflicción no puede generar un arrepentimiento de dolor. La aflicción debe generar un arrepentimiento de corazón. ¿Me entiende? Porque cuando uno, mi amado, pide perdón a Dios, porque mi amado, la iglesia no está exenta de ofender a Dios. La iglesia no está exenta, mi amado hermano, de desobedecer a Dios. A veces pensamos, mi amado, que Dios tiene el derecho de tratarnos siempre de buena forma, de buena manera, aun cuando sabemos que estamos cometiendo errores. Y no es así, mi amado. Por eso es que, volviendo a leer Corintios 7, tal cual como se dio el texto bíblico de apoyo, mi amado hermano, en el versículo 10 dice, respecto de esto, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿a dónde te conduce? A muerte. Te dejan y te quieres matar. Se muere un ser querido y te quieres meter en la tumba con él. Así el hombre, mi amado, define su futuro respecto de una tristeza que no viene orientada de Dios. Pero un cristiano, un verdadero hijo de Dios, así se le muera su ser querido, su media naranja, mi amado, sabe que todas las cosas ayudan a bien.
Amén. Todas las cosas ayudan para bien. Dirá, se me adelantó, pero yo seguiré aprovechando el tiempo en este mundo para seguir, mi amado, impartiendo la luz de Cristo. Termino con esto. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 6. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Porque no, mire, esto respecto de, diríamos así, de lo que tenía Israel supuestamente para salvarse. No tenía nada, mi amado. Más bien mira cómo estaba la condición en la que estaba Israel en el norte. Porque no le había quedado gente a Joacás. Eso significa que Dios no pudo usar a nadie dentro de la nación de Israel en el norte. Él ya no tenía gente, mi amado, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros, 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Mira, esa era la condición de Israel. Por eso Dios dijo, les tengo que llevar salvación. No puedo usar de allá adentro. No porque no pudiera, sino porque no podía encontrar en un arrepentimiento falso, no podía encontrar un instrumento para poder bendecir. Eso es lo triste, mi amado. Cuando a veces uno en casa, por decirlo así, en medio de la misma iglesia, mi amado, si no hay genuinidad en la vida cristiana, a veces Dios tiene que mandar desde afuera para bendecir la iglesia acá adentro. A veces uno dice, Señor, levántame. Sí, pero hijito, pero deja ese pecado y te levanto. Deja ese sinsabor que estás dejando en tu forma de relacionarte en las redes sociales. Mi amado, a veces hay gente que, no sé, mi amado, de pronto ve muy ligera su vida cristiana frente a los demás. Mi amado, tus redes sociales, tus amistades deben saber que eres un creyente de verdad. Tú no puedes vivir tu vida cristiana, mi amado, con chispazos, por decirlo así, cristianos. Acierta, les voy a compartir un texto bíblico y después le cuentas un chiste de Pepito. Así no funciona esto, hermano. La vida cristiana no puede ser llevada de esa manera. Debe haber un cambio genuino en tu interior. No podemos, hermano, nosotros ya no estamos para vivir así. De pronto al inicio, porque todavía la obra del Espíritu Santo estaba todavía trabajando, pero nosotros ya debemos de ser un pueblo, mi amado, que sabe comer alimento sólido, que no puede estar con leche espiritual. Debemos ser, dice la Biblia, maestros, mi amado, dispuestos a enseñar con nuestro estilo de vida y también con el conocimiento de la Escritura. No podemos estar cada vez y cuando tropezando con esas mismas, mi amado, piedras de siempre. Y por eso a veces le decimos a Dios, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué permites esto? Analízate un poquito. ¿Qué tanto has madurado en tu vida cristiana? ¿Qué tanto es tu compromiso? ¿Sabes lo que yo he aprendido de Dios? Y esto te lo transmito, tú lo sabes, pero te lo recuerdo si acaso no. Es que Dios a veces nos pone, mi amado, nos pone a hacer cosas que no queremos. Y cuando uno le dice a Dios no, es cuando Dios más, mi amado, más nos somete al señorío de su fuerza. ¿Cómo que no? Si aquí usted no se manda, papito, aquí mando yo. Y usted va donde yo lo envío. Y usted hace lo que no quiere, porque yo te lo ordeno. Ay, Padre, eso no me gusta, sí, pero esa es, mi amado, la humildad que debe de tener todo vaso que Dios quiere usar. ¿Quién te dijo que aquí hay que hacer las cosas que a ti te agradan? O ir a los lugares donde a ti te agrada. Mi amado, debemos de entender. Jesús le dijo a Pedro, tú antes te ceñías, pero ahora te va a ceñir otro. E irás donde no quieres, porque Él te va a ordenar que vayas. Ese evangelio, ese evangelio no me gusta. A mí me gusta el evangelio, es de bendición, en el que yo no hago nada y Dios lo hace todo. Hermano, es que no me gusta, es que hay mucho peligro, hay mucho riesgo. Así, de verdad.
¿En serio me lo estás diciendo o quieres que me entere? ¿O no te has enterado que no te lo dije con mi hijo? Serán ovejas enviadas donde están los lobos. Eso te lo dije de entrada, papito o mamita. Te lo dije de entrada. ¿A dónde va a llevar a mi hijo? A donde están los lobos. ¡Ay, no! Ya no, los lobos. Ya Jesús lo había dicho, hermano. Vamos a donde los lobos. Pero es mi ovejita. Ay, pastor, usted no tiene idea. Sí, hermano, pero así es esto. Así es esto. Pero claro, bendición. Hasta abrimos saco como se parte la piñata en una fiesta. Una gente que va con una fundota de basura, Roberto. No, toda la piñata que hay ahí adentro. No deja para nadie. Queremos bendición, pero no queremos someternos. Queremos bendición, pero no queremos dejar pecado. Queremos bendición, pero no queremos dejar viejas costumbres. Queremos bendición, pero no hacemos partícipes a nuestra familia. Mi amado, la obra de Cristo no es una obra de llanero solitario. Si tú dices, tengo un hogar cristiano, mi amado, tu familia tiene que estar al servicio de Dios. Toda la familia. Mi querido hermano, versículo 7, recuerda, en la parte final dice, los sirios habían destruido a Israel y los habían puesto como el polvo. Mira, qué trágico, ¿no? Qué tragedia. Los había puesto como el polvo para... Mira, son 50,000, disculpa la expresión, yo sé que se va a oír un poquito tosco y feo, pero son 50,000 criaturitas del Señor, de lo de las tinieblas, los que tienen sometido, amado, ¿cuántos millones somos a la fecha? 15, 18, 17, ¿cuánto? Bueno, promedio 17, pero ni para usted ni para mí. No, somos 17 millones, pero la delincuencia nos tiene bajo sus pies, hermano. La Biblia dice que somos nosotros, por lo menos así lo dice la Escritura, que los que debemos de ser cabeza y no cola, pero estamos invertidos, hermano. ¿Sabes por qué estamos invertidos? Porque no corremos riesgos. Hasta para ser delincuente hay que correr riesgos de que te maten. Y ellos por hacer algo injusto, algo pecador. Y un hijo de Dios no debería de correr riesgos por hacer algo justo, algo digno, algo de renombre. Mi hermano, corre riesgos. Aprende a correr riesgos en Cristo Jesús, mi amado. Porque si es lo opuesto, siempre estarás por debajo de los pies del enemigo. Y Dios, mi amado, que yo sepa por la Escritura, me ha puesto por encima de ellos, no por debajo. Pero para eso tengo que aprender a obedecer y no hacer las cosas que yo quiero, sino las que el Señor quiere para mí. ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios quiere para ustedes? Amén. Que el Señor, si es así, añada bendición a su vida, mi amado. Quizá Dios nos oiga y quite el mal de nosotros. Amén. Oremos al Señor.